Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar con la clase de hoy. Nos tocaría continuar con el capítulo número 2, teoría de conjuntos. Vamos a estar ahora trabajando con el punto número 7, que son operaciones generalizadas con conjuntos. Mucho de lo que vamos a ver acá ya pues lo tenemos entre nuestros conocimientos básicos, pero vamos a hacerle un breve repaso porque las propiedades de conjuntos que vamos a ver en el siguiente punto están relacionados justamente con estas operaciones. En la primera operación que vamos a ver es la unión de dos conjuntos. Se puede resumir este operador como una suma. ¿Sí? Acá estamos viendo que una interpretación genérica que le podemos dar está justamente con el operador de la suma. De una manera formal diríamos que un X, sabemos que X es un elemento, un elemento X pertenece a la unión de A y B, si solo si X pertenece a A o X pertenece a B. Aquí estamos viendo que en la definición formal estamos utilizando el operador lógico o para la unión de conjuntos, ¿no? Entonces, gráficamente, esto se puede reflejar a través de diagrama de Venn. Todas las zonas con sombra rayada, si diríamos así, representaría la unión de los dos conjuntos. Entonces contempla los elementos de A o los elementos de B, por eso se le llama suma, ¿no? Ahora, normalmente cuando hablamos de propiedades de conjuntos, van a notar que hay un grupo de propiedades que se aplican justamente a lo que es el operador de la unión. ¿Listo? Otra de las operaciones que tenemos es la intersección de conjuntos. Este es un poco como lo opuesto a la anterior operación que teníamos. Si observamos el diagrama de Venn, la zona rayada es la que está en la zona central, que es la que está compartida en el conjunto A y B. Por esa razón, en la definición formal, ya sabemos que el operador de la intersección lo pueden también poner con el producto. ¿Sí? Este en realidad es un puntito, pero es el producto. La interpretación sería que un elemento X pertenece a A intersección B si solo si X pertenece a A y X pertenece a B. Acá el operador que estamos usando es conjunción y refleja perfectamente, ¿no? Y es decir, que va a contemplar aquellos elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Entonces, la zona que comparten ambos, ¿no? Y nuevamente vamos a ver un grupo de propiedades que se ajustan justamente, se ajustan a lo que es el operador de intersección. Van a ver que son similares a las de la unión, pero no es lo mismo. Entonces, pues nada más lo vamos a tomar como referencia, ¿no? Son propiedades muy similares, pero la variación de esas propiedades está justamente en el operador. Hay propiedades que se ajustan a la unión y hay propiedades que se ajustan a la intersección. Derivado de esto de la intersección, hay otro grupo de conjuntos que pueden generar lo que se llaman conjuntos disjuntos. A diferencia del anterior, estos no tienen ningún elemento en común. Por lo tanto, la gráfica es totalmente opuesta a la intersección, ya que la zona que gráficamente va a reflejar a estos tipos de conjuntos, miren, al ser disjuntos no existe una zona compartida. Por lo tanto, la intersección entre estos dos, como dice acá, es vacío. No hay un solo elemento que comparta. Entonces, esta gráfica está mostrando a dos conjuntos disjuntos que no comparten ningún elemento. Y es buen término tomar en cuenta que pues se lo puede referenciar a través de también la intersección de ambos como un conjunto vacío, ¿ya? Otro, otro operador, otra operación común en conjuntos es el tema del complemento, ¿no? Em, bueno, algunos decimos complemento de un conjunto es todo lo que le falta en elementos para ser igual que el universo, ¿sí? Entonces, todo lo que le falta al conjunto para ser igual que el universo, eso es lo que contempla el complemento. Si recordamos en diagramas de Venn, el rectángulo representa un conjunto universo y el redondo va a representar un conjunto, en este caso el conjunto A. El complemento del conjunto A sería toda la zona rayada en la parte externa, ¿no?
Ahora la representación es normalmente con esta comilla que indica complemento, ¿sí? Entonces, en su definición ya formal diríamos que un X o un elemento X pertenece al complemento de A si y solo si el elemento X pertenece al universo y X no pertenece al conjunto A. Entonces, miren, ese X puede estar en esta zona, por lo tanto, ese X pertenece al conjunto universo y al mismo tiempo no pertenece a A, es decir, que no está dentro de A, ¿no es cierto? Entonces, esa es la definición ya de lo que es el complemento. Hay propiedades que se ajustan a este tema del complemento, pero esas propiedades también tomen en cuenta que son, si recordamos un poquito las propiedades en lógica simbólica, se asemeja mucho al operador de la negación, ¿sí? El operador de negación se asemeja mucho a la funcionalidad que tiene el complemento en teoría de conjuntos, ¿ya? Eso también vamos a notar cuando veamos las propiedades que tienen aplicando el complemento de un conjunto. En esta gráfica, por ejemplo, acá el conjunto A sería la zona que encierra esta circunferencia y su complemento sería toda la zona amarilla. Y claro, el conjunto universo está denotada por todo el rectángulo, ¿sí? Vamos, ¿cuántos operadores? Unión, intersección 2, el complemento 3, ¿sí? La diferencia relativa, este sería el cuarto en importancia. Normalmente la diferencia normalmente solamente hablamos de diferencia de conjuntos, pero vamos ahora a tomar en cuenta de que existe dos tipos de diferencia en conjuntos. Uno es justamente este que se representa con el símbolo menos y se llama diferencia relativa, ¿ya? Entonces, la definición formal nos dice que A menos B en diferencia relativa está formado por un X tal que X pertenece al conjunto A y X no pertenece al conjunto B, ¿sí? Si vamos al diagrama que tenemos en esta zona, estamos hablando de dos conjuntos, A y B, y lo que queremos es representar a todos los elementos del conjunto A que pertenece a A, pero que no tienen nada que ver con B. Entonces, si tú recuerdas, la zona central que estaba compartida era la área de la intersección, ¿no? Entonces, a diferencia de la intersección, ahora en diferencia relativa, yo me voy a concentrar en la zona donde no comparten ningún elemento. Esto estaría perfectamente reflejando la diferencia relativa, ¿sí? Representa todos los elementos que sí pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. Entonces, ese es el concepto de diferencia relativa. Existen dos tipos de diferencia. Esta es la relativa, ¿no? Y la otra es la diferencia simétrica, ¿sí? Enseguida vamos a ver que no es lo mismo. En este ejemplo, tenemos el conjunto A, que tiene estos 5 elementos. Si yo haría diferencia relativa del conjunto B, que contiene estos elementos, básicamente tendría que preguntarme por qué elementos que tiene A y no están en B. Por ejemplo, el 1 no está en B, entonces ese va a ser parte del resultado de la diferencia relativa. El 2 está en B, no entraría. El 3 sí entra, fíjense, el 1 y el 3. El 4 está repetido en B, por lo tanto no entra. El 5 no está en B, por lo tanto sí va a entrar. Entonces, la diferencia de estos dos conjuntos o la diferencia relativa va a ser 1, 3 y 5. ¿Ya? Entonces, elementos que están en A, pero no están en B. ¿Ok? Bueno, con esa aclaración nos vamos a ir ahora a lo que es la diferencia simétrica. Su símbolo normalmente es este delta, ¿sí? El símbolo delta lo ocupamos para lo que es la diferencia simétrica. Tiene otra connotación, dice, ¿no? En diferencia simétrica A, diferencia simétrica de B, es un conjunto de elementos del universo que pertenecen a A o pertenecen a B, pero no a los dos a la vez. Entonces, si comparamos la gráfica con esto, tendríamos más claro qué es la diferencia simétrica. Fíjense, está contemplado por los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B, pero no a ambos,
¿sí? Entonces la zona que comparten está completamente retirada. Entonces es tal vez buena idea graficarlo. Ya les aconsejo que cada operador lo grafiquen de tal manera que ustedes recuerden exactamente qué es. Me confunde mucho la diferencia simétrica con la relativa, ¿no? La relativa, acuérdense, toma los elementos de A que no están en B, ¿sí? Entonces es como que solamente toma esta zona de A. Y la diferencia simétrica, sin embargo, dice toma los elementos de A o B, pero que no están en ambos. Ahí está. Entonces también se puede tomar en cuenta las tablas de verdad que ya vimos al principio del capítulo 1 y relacionar, ¿no? Por ejemplo, esta diferencia, la diferencia simétrica dice, ¿no? Perdón, la diferencia relativa dice, toma los elementos que están en A, pero que no están en B, ¿cierto? Entonces, vamos a ver la tabla de verdad, ¿sí? Fíjense que aquí, en el caso en que teníamos verdad primero y luego falso, arroja verdadero, y luego las demás es falso, ¿sí? Están en A y no están en B, ¿cierto? Verdadero, y lo demás arroja falso. Sin embargo, en la diferencia simétrica, que es la que tenemos por acá, es como que si hablamos de lógica, este símbolo sí lo vimos en lógica simbólica, de hecho está con el mismo símbolo. Recuerden que era el opuesto de la bicondicional, ¿sí? La bicondicional dice que si son iguales va a ser verdadero, ¿sí? ¿Y qué es lo opuesto? Bueno, si la bicondicional decía al ser iguales es verdadero, en la diferencia simétrica vamos a decir que es falso, ¿sí? Estos dos son iguales, entonces es falso. Caso contrario son verdaderos, ¿ya? Entonces ahí está un poquito la relación con lo que hemos visto en lógica cuando hablábamos con el tema de las tablas de verdad, ¿sí? Ahí estaba la diferencia simétrica, la diferencia relativa, también que está incluido en esta teoría. Entonces, a esto hay que aumentar a la ayuda a memoria de lo que es teoría de conjuntos para que no lo olviden porque otra vez se va a aplicar este concepto. ¿Ya? Las tablas de verdad en diferencia y es tanto simétrica como relativa, que es en este caso, ¿no? Entonces, tal vez tendrías que preguntarte en la relativa cuando retorna verdadero. Me retorna verdadero cuando en A el primer elemento es verdadero y el segundo es falso, verdad, falso, ¿sí? En esa combinación. Ahora, fíjense que no es conmutativo, ¿no? Ojo, verdad, falso es verdad, ¿sí? Y sin embargo, si fuera conmutativo, tendrías falso, verdad y también sería verdad, pero no es conmutativa la diferencia relativa. ¿Listo? Ahora, esta tablita, estas dos tablitas habría que aumentar o recordarlas para que, pues cuando tengamos algunos ejercicios de simplificación o demostraciones de igualdad, en algunos momentos podamos apoyarnos también de estos dos operadores utilizando sus tablas de verdad. ¿Listo? Bueno, entonces ahora nos tocaría barrer un poquito de lo que son las propiedades. Aparte de esas dos tablas que hemos visto, por favor, no sé si las pueden fijar, hay que hacer ahora un resumen de las propiedades de conjuntos, ¿ya? Este resumen está también en la plataforma, dice justamente propiedades de conjuntos, entonces de ahí lo pueden imprimir o hacer su propio resumen que necesito que ya está en mano, porque la siguiente clase vamos a hacer un repaso final de ejercicios sobre esta parte, orientados ya a preparación para el primer parcial, entonces es importante que lo tengan y seguro que este sábado también con el auxiliar van a trabajar ya ejercicios de simplificación o demostración con conjuntos, entonces la tabla la necesita, ¿ya? Entonces váyanla preparando para los ejercicios que vamos a construir. Entonces, ¿cuáles son estas propiedades? Bueno, yo he hecho tres tablas principales. Uno es para la unión, otro es para la intersección y otro es para la complementación, ¿ya? Entonces, también estas propiedades no son tan diferentes, pero ojo, el contexto, ¿no? Este grupo está orientado a lo que es la unión y este otro grupo está orientado a lo que es la intersección. Sin embargo, están muy similares,
¿sí? Están muy parecidas. ¿Listo? Ahora, veamos por acá. Tenemos la propiedad de la unión, ¿sí? La unión es asociativa, esa es la pregunta, ¿no? Miren, A unión B, unión C, ¿sí? Entonces es pues equivalente a poner A unión y ahora priorizar entre paréntesis B unión C. Entonces, sí es, en este caso, cumple la propiedad asociativa la unión. Vamos a revisar primero el grupo de unión y luego nos vamos a ir a intersección. ¿Listo? La asociatividad la podemos hacer, ojo, todos los operadores de unión en el mismo sentido. No hay combinado con intersección. Unión, unión, unión. Podemos usar el paréntesis si queremos pues priorizar dos componentes de las tres, como están viendo por acá. ¿Ya? Y la conmutatividad también cumple la unión, la conmutatividad. Fíjense que A unión B es igual que B unión A. Si hacemos sus diagramas de Venn, ustedes van a notar, obviamente, que pues la gráfica es la misma, ¿no? No hay importancia realmente en el orden, por eso es conmutativa. Ahora, la idempotencia es cuando va consigo misma. ¿Te acuerdas que hacíamos P o P? De repente, si te acuerdas de las propiedades de las propiedades lógicas que vimos, la unión es como que la disyunción, ¿sí? Entonces son muy similares, ¿ya? Aquí es como dijera A o A, ¿sí? O P, si no recuerdas mal. Entonces, en este caso, A unión consigo mismo es A, ¿no es cierto? Entonces ahí está, es la idempotencia, ¿sí? Tenemos también la ley de absorción, cuando podíamos combinar, miren, el operador de unión con intersección, ¿se acuerdan? Los operadores opuestos, el componente externo está adentro, ahí está, ¿sí? Está aquí o puede estar aquí, no importa, pero está adentro. Entonces, ¿con qué me quedo? Absorción significa que es como que reduce, ¿no? El componente repetido es con el que me voy a quedar. Entonces, A unión, B intersección A, es como que dice A es el elemento repetido, el externo e interno, entonces con ese me quedo. La absorción absorbe y básicamente reduce, ¿no? La distributividad se puede dar cuando tenés el componente, el conector o el operador opuesto, ¿sí? Ok, aquí está unión y aquí intersección, operadores opuestos. Acá entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A unión B, agarramos estos dos, ahí está, A unión B. Luego el operador principal se vuelve la intersección, ahí está. Y luego A unión C en otra agrupación, ahí está. Entonces la distributiva es también aplicable porque los operadores son opuestos. El elemento neutro o la neutralidad, ojo que esto es conjunto vacío, A unión el vacío es igual a A. Es que estoy uniendo al conjunto A el vacío y pues técnicamente me estoy quedando con el A. Esto tiene que ver con el tema del elemento neutro. También me puede ayudar con el tema de universo, pero ojo el contexto, ¿no? Que es distinto. Si al conjunto A le sumo el conjunto vacío, el resultado es que sigo teniendo el conjunto A. Pero ahora, si tengo el conjunto A y le sumo el universo, acuérdense que el universo es el que tiene todo, ¿no? Si hace todo, le sumo de A, pues el universo ya lo tenía. Entonces, por lo tanto, por neutralidad, voy a reducir todo a conjunto universo. En todos los ejercicios vamos a representar al conjunto universo como la U mayúscula, ¿sí? Entonces, ya el conjunto vacío, ojo, con este símbolo que nos indica pues conjunto vacío, ¿ok? Bueno, a veces nos olvidamos de esto y no nos damos cuenta cómo simplificar. Es como que en memoria tendrías que ir haciendo tus diagramas de Venn cuando tengas dudas de cómo aplicar la propiedad. Estas son muy fáciles. Tú dices, ah, le voy a sumar el conjunto vacío, pero como el conjunto vacío es nada, me quedo con A. Ahí está. Al conjunto A le sumo el universo, ¿sí? Pero el universo ya contempla todo lo que tiene A, por lo tanto me voy a quedar con simplemente el conjunto universo, ¿no? Ahora, sabemos el tema del complemento, ya la complementación, ¿sí? Acá, por ejemplo, dice A unión complemento de A. Sigo con el mismo concepto. El,
El complemento de A, ¿qué es todo lo que le falta al conjunto de A para ser igual al conjunto universo. Entonces, mira, acá tengo todos los elementos del conjunto A y le voy a sumar todos los elementos que le faltan para ser igualito que el universo. Por lo tanto, la suma de estos dos, sí o sí, debo entender que es el conjunto universo. ¿Ya? Ahora también está la famosa ley de Morgan, que se aplica bastante bien acá. Estamos viendo que tenemos A unión B, ¿sí? Y afuera está el símbolo del complemento. Ahí está. Entonces, obviamente acá no puedo hacer mucho y lo primero que se me va a ocurrir es meter el complemento adentro del paréntesis y al hacerlo, esto se va a aplicar directamente como si fuera la ley de Morgan. Acuérdense que el Morgan lo que hacía era meter la negación adentro y el operador similar a la negación en este caso es el complemento. ¿Ya? Entonces, al meter complemento adentro, complemento de A, el operador se tiene que invertir. Esto es unión, ahora se vuelve intersección, complemento de B. Entonces, de esa manera ya los individualizo para poder seguir trabajando las propiedades. ¿Ok? Y esto que he hablado para la unión de manera muy similar se aplica también a lo que es la intersección, solamente que ahora viéndolo desde el punto de vista de ese operador. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, A intersección B, intersección C. ¿Sí? Entonces, en este caso, si vamos por la asociatividad, lo mismo, todos los operadores en el mismo sentido, en este caso de intersección. Esto es equivalente a simplemente asociar, ¿no? Quedó A intersección y luego el B intersección C. ¿Sí? Entonces, el paréntesis está haciendo como que indicando la priorización de primero esto y luego todo junto. Ahora, ojo, asociativa es cuando los operadores van en el mismo sentido, ¿ya? En este otro punto estamos viendo A intersección B va a ser igual a B intersección A. Claro que sí, esto es por tema de la conmutatividad que se aplica también. Acá estamos viendo la idempotencia otra vez, ¿sí? A intersección con A. A intersectado consigo misma. Definitivamente también es A, la idempotencia. Aquí vemos un A intersección A unión B. Lo que observo aquí es que el componente externo está repetido adentro, los operadores están opuestos. Acá estoy viendo que se puede aplicar la ley de absorción. ¿En qué sentido? Que el elemento repetido es el que va a quedar, ¿sí? Entonces es una absorción también. Por este otro lado tenemos un A intersección B unión C. Acá podemos desglosar esto a través de la distributiva. ¿Por qué? Porque los operadores son opuestos, ¿sí? Entonces digo A intersección B primero, ahí está. Unión ahora va a ser el operador principal, ¿va? Y luego A intersección C, sería el segundo componente, ¿no? Ahora intentemos la neutralidad. Miren, en unión la neutralidad lo tenía el conjunto vacío. Ahora, en intersección, A intersectado con el universo, obviamente es el conjunto A, ¿no? Porque el universo es todo y de ese universo intersectado con A es solamente A. Por lo tanto, la neutralidad en la intersección va a darse con el conjunto universo. Esto hay que tomar en cuenta, por eso lo puse en paralelo, ¿no? La neutralidad en la unión es esta, mientras que en la intersección es el conjunto universo. De la misma forma, también puedo hacer A intersectado con el vacío. Si yo tengo un conjunto A y un conjunto vacío, la intersección de ellos es el vacío, ¿sí? Entonces, hay un poco distinto, ¿no? A lo que veíamos por acá, ¿sí? Como opuesto, ¿no? Entonces, siempre pónganse a pensar y dibujen sus diagramas de Venn y se van a dar cuenta de la propiedad si tienen la duda. Obviamente, si A intersecto con el vacío, lo único que me queda es el conjunto vacío. Ahora, la complementación, miren, A unión a complemento me hacía el universo, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa cuando hago A intersección el complemento de A? El complemento es lo que le falta a A para ser igual al universo. Entonces, si A intersecto con todo lo que le falta a A para ser universo, obviamente me voy a quedar con conjunto vacío, ¿no? Porque A es el conjunto y el complemento es todo lo que está afuera. No comparten nada
el conjunto A con su complemento. No comparten nada. Eso es lo que me está mostrando esto. Cero, vacío, ¿sí? Y por ende también la ley de Morgan se puede aplicar idéntico a como vimos acá en la unión, solamente que ahora al introducir el complemento adentro, la intersección va a volcarse a unión, ¿no? A complemento, unión de complemento, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta que estas son poquitas propiedades. En el resumen que les estoy pasando está un poquito más ampliado, pero en las principales he tratado de poner en este cuadro. Y quisiera que siempre estén pensando en diagramas de Venn cuando estén con la duda de la propiedad, ¿sí? Porque ahí es donde uno dice, ah, es así, y va luego pues teniendo más manejo de las propiedades y como que a la hora de aplicar ya no es tan difícil, ¿no? Acá en este cuadrito estoy un poco recordando algunas cosas que también se van a aplicar a conjuntos. Por ejemplo, acá hay una A complemento y otra vez complemento. O sea, que estoy aplicando doble complemento. Entonces el doble complemento se van a anular y va a quedar simplemente como A. ¿Sí? Dos, es como que en este cuadrito tenemos un resumen de algunos elementos importantes. Por eso es que lo puse a un ladito. Vamos a ponerle una estrellita. Ok. Va una, el doble complemento, pues se anula y queda un A. Dos, la diferencia simétrica, perdón, relativa, la diferencia relativa entre dos elementos se puede reducir a un equivalente de intersección, ¿sí? Entonces la diferencia de A menos B es igual a A intersección B complemento. Fíjate que el que va con el signo negativo se representa aquí con el complemento y la intersección, ¿sí? Acá tenemos algo más interesante, miren, A intersección B menos C. Entonces, no es el caso que teníamos por acá cuando aplicamos distributiva. La distributiva la apliqué con la unión intersección o intersección unión. Aquí estamos viendo que la intersección la tiene con el símbolo menos, ¿ya? Entonces voy a tratar de ordenarlo para que se parezca un poquito a la distributiva que está arriba. Lo que acá quiero mostrar es que también se puede aplicar una distributiva entre el símbolo de la intersección y la diferencia relativa, ¿ya? Esta última parte, este cuadrito, está enfocado a algunas equivalencias en la diferencia relativa. No hay muchas propiedades que directamente podemos aplicar, pero aquí hay algunas que podemos hacer para que la diferencia relativa trabaje un poquito más desglosado con la intersección, por ejemplo. Entonces, ¿puedo hacer distributiva entre la intersección y la diferencia relativa? Sí. Lo voy a ordenar aquí para que se parezca un poquito a la distributiva de arriba. Fíjense, dice A intersección menos C. Entonces, al ordenar, ¿qué quedaríamos? Mire, el elemento que está solo, que es C, ¿sí? Es C, es el que se va a combinar, ¿no? Entonces, mire, A, ok, A, ¿no? Menos C, ¿sí? O sea, tomo primero este con menos C, ¿sí? A menos C. Sé que es un poco más difícil al revés, de repente era más fácil por acá, quiero que lo comparen, miren, ¿dónde está la distributiva? Aquí, miren, A unión B, tomabas así, luego la intersección como el principal y luego A unión C. Ahora acá lo tengo un poquito al revés, justamente porque quería mostrar la forma de trabajo con la diferencia relativa. Entonces, creo que voy a intentar hacer la ordenación de tal manera que lo comprendan. Bueno, a ver, este operador que está adentro tiene que quedar como operador principal, ¿sí? La intersección. Acá en la distributiva, fíjense, el operador que está adentro, en la intersección, se va como el operador principal. Entonces, lo mejor que puedo hacer al intentar aplicar distributiva es separarlo, ¿sí? Va a haber dos y aquí que va a haber el operador que está adentro, que es la intersección, va a ser el que va a quedar afuera como operador principal, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero mostrar, ¿ok? Entonces, para aplicar distributiva acá, lo más recomendable es que agarres y digas que el interno ahora va a ser el principal, la intersección, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahora con cómo va a quedar, ¿no? La expresión. Vamos a seleccionar acá. ¿Cómo queda? Ok, tengo A, eh,
A con C tendría que quedar, ¿verdad? Entonces voy a tomar a la C, ¿cierto? Con la A, ahí está, miren, estoy tomando al A que está aquí, se congela un poquito la pantalla, voy a recuperar mi mouse un segundo, ¿ya? Ok, miren, A tiene que ir con C, ¿cierto? Y luego va a la intersección. Y luego tiene que ir, ¿cuál es el segundo componente? B con C. Entonces, eso es lo que quiero preparar aquí. Primero, A va a ir con C, pero A va a ir con C a través del operador que está afuera, que era la diferencia relativa. Entonces va a quedar A menos C adentro. Fíjense que la diferencia relativa estaba afuera, ahora va a quedar adentro. Y afuera va a quedar la intersección como operador principal. ¿Por qué? Porque estoy aplicando distributiva. Y luego, obviamente, va a quedar otra vez, ya quedó A con C, luego también B con C. Fíjense que es como que lees aquí, mira, B, C, ¿sí? Entonces aquí digo B menos C. Entonces es un poquito volcar. Para que no nos confundamos, es buena idea decir, bueno, operadores opuestos. La intersección con la diferencia relativa son opuestos. El que está adentro, que es la intersección, va a quedar afuera como principal y adentro va a quedar la diferencia relativa. ¿Y cómo lees? Lo mismo que antes, desde el primero de la izquierda, A, C, luego B, C. Listo. Acá lo tienes un poquito al revés, pero de repente más fácil. El operador principal aquí va a ser la diferencia relativa, la que va a quedar afuera. Entonces, de repente acá, si yo trato de hacer la distributiva, digo, bueno, se va a distribuir en dos grupos y esto, el operador principal en esos dos grupos es el que está adentro. Adentro está el menos por la diferencia relativa, entonces ahí va. Y adentro va a quedar el operador que estaba afuera, que sería en este caso la intersección. ¿Sí? Entonces ahí quedaría afuera la intersección. Pero, ¿cómo sería? A intersección B. Miren siempre de izquierda a derecha. A intersección B. Entonces de esa manera estoy llamando A intersección, enseguida voy a poner el operador, intersección B. Luego menos, el que estaba adentro ahora está afuera, y en el siguiente grupo va a quedar A intersección C. Entonces, A intersección C. Listo. Entonces, cuando tengan que aplicar la distributiva, es buena idea de repente separar primero y determinar el operador principal para no confundir cómo va a ir, ¿no? Y tomen en cuenta, ¿sí? Tomen en cuenta que siempre el sentido es de izquierda a derecha, siempre va así. A con B y luego A con C. Miren aquí, A con C primero y luego B con C. Eso es lo mismo que he hecho acá. Entonces también se puede aplicar la distributiva entre el operador de la intersección y la diferencia relativa. ¿Ya? Vamos a avanzar a las siguientes propiedades. Ok. Bueno, estas propiedades también requieren a veces de que estemos pues a la mano recordando las tablas de verdad que ya vimos en la primera parte, ¿sí? Un poquito vamos a tratar de relacionar. Fíjense que acá está en la tabla de la negación, que pues es como la complementación para nosotros, pero bueno, esto lo vamos a tratar de recordar porque luego tenemos que hacer demostraciones y a veces pues va a ser necesario utilizar alguna de estas tablitas, ¿sí? Tenemos a la negación, la disyunción, la conjunción, ¿sí? Aquí estaba la tabla de la diferencia simétrica, ¿sí? Que era la opuesta básicamente de la diferencia de la bicondicional, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, aquí es el delta que estamos usando, ¿no? Diferencia simétrica. Cuando son iguales es falso, mientras que en la bicondicional cuando son iguales es verdadero, ¿sí? Son iguales es verdad. Mientras la diferencia simétrica dice no, si son iguales es falso, si son iguales es falso. Caso contrario son verdadero. Y aquí está la condicional, ¿no? Que pues solamente da falso en el caso de que la primera sea verdad y la segunda sea falso.
es una condicional, ¿sí? Y bueno, en este sentido, eh, pues ahora hay que tomar en cuenta que muchas de estas propiedades que hemos visto las vamos a tener que utilizar en lo que son los ejercicios de simplificación o demostraciones de igualdad, ¿ya? Acá vemos un ejemplo de la aplicación a través de conjuntos definidos por extensión, ¿ya? Sin embargo, nosotros no vamos a trabajar mucho con esto, ¿sí? Más que todo vamos a trabajar con conjuntos definidos por comprensión. Vale la pena, sin embargo, ver un ejemplo para que fijemos un poquito de repente mejor el concepto, ¿ya? Acá. Sí, por ejemplo, dice, si el universo son todos estos números, ¿sí? De 0 a 9, tenés el conjunto A con todos estos números, que básicamente son los mismos que están por acá, algunos, ¿no? No son todos, pero están de ahí, sacando del universo. Y el B también tiene algunos elementos que también están en el universo y el conjunto C. Entonces, A, B y C están bien definidos, cada uno con los elementos, y ahora me están pidiendo hacer estas operaciones, ¿sí? Vamos a revisarlas, ¿ok? Dice, haga la operación de intersección entre A y B, luego la unión con la intersección de A con C. Lo mismo que en matemáticas, es buena idea partir pues de las priorizaciones. Primero hago los paréntesis y luego finalmente hago la unión de los resultados. Bueno, ¿qué resultaría de A intersección B? Yo voy a ir al conjunto A y luego el conjunto B y voy a agarrar primero elementos comunes. La intersección quiere decir lo que están compartiendo, ¿no? ¿Qué elementos comunes hay entre A y B? El 0, sí, va una. El 2, no. El 4 tampoco. El 6, sí, fíjate. El 0 y el 6 sí están compartidos, ¿ok? El 8 no. Por lo tanto, esto es correcto. La intersección de A y B es los elementos 0 y 6. Y ahí está mostrando a través de este ejemplo. Normalmente cuando hablamos de representar conjuntos, los elementos de un conjunto, usamos la llave por si acaso. Ahora aquí dice unión A intersección C. ¿Cuál es la intersección entre A y C? Elementos comunes entre A y C. El 0 no lo tiene. El 2 tampoco. El 4 tampoco. El 6 menos. Ni el 8 tampoco. Entonces, la intersección de A con C es el conjunto vacío. La unión del conjunto 0,6 con conjunto vacío es obviamente sobre el conjunto 0,6, ¿no? Entonces, no es tan difícil hacer las operaciones cuando los conjuntos están definidos por extensión, porque básicamente este concepto ya lo han visto en la secundaria, lo más probable. Pero lo que estamos tratando de hacer es recordar esos conocimientos para que podamos aplicarlos, ¿ya? Y bueno, si te pones a trabajar en la misma forma, te vas a dar cuenta de que todos estos ejercicios aplican a ese simple concepto, ¿no? Aplicar el operador de manera correcta para encontrar el resultado, ¿ya? Acá hay algo interesante, dice, si A, B y U son como el ejemplo 2.15, o sea que si son estos, ¿sí? A, B y universo, toma en cuenta lo siguiente, A unión B, complemento. Ahora, ¿cuál sería A unión B? Si estos son los elementos, la unión es como la suma, ¿no? 0, 2, ¿sí? La unión es que voy a agarrar a todos los elementos que tienen A y B, ¿sí? El 0, el 2, el 4, el 6 y el 8 están perfectos. Todo esto va a participar, pero de acá tendría que ver, el 0 ya está, el 3 habría que aumentar a este grupo de elementos, el 6 ya está y el 9. Entonces, el 3 y el 9, fíjense, el 3 y el 9 habría que aumentar acá. Entonces, ¿cuál sería la definición ahí? Vamos a de una vez ponerlo en palabras. Si estamos hablando de este, que está aquí ya resuelto, pues lo vamos a revisar, ¿sí? Tendrías el conjunto A, 0, 2, 4, 6, 8, ¿sí? Todo lo que estaba en A, 0, 2, 4, 6, 8. Y ahora lo que está en B, ¿dónde está B? 0, 3, 6, 9. 0 ya está, el 3, el 6 ya está y el 9. Entonces, estos serían
los elementos que estarían participando. Voy a cambiar mi teclado un ratito. Ok, estos serían los elementos que indicarían A unión B. Pero ahora dice el complemento. El complemento es todo lo que le falta a esto para hacer universo, ¿ya? Y el conjunto universo está definido acá. Entonces, el conjunto universo tiene el cero ya no estaría, ¿verdad? Estoy buscando el complemento. El cero lo quitaría porque está ahí en el universo, ¿no? Eh, el 2 también lo quito porque ya está allá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para no equivocarme? Cero y 2 no lo voy a volver a poner porque si no, nos vamos a perder. El cero y el 2. El cero y el 2. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué me faltaba ahí? El 6, ¿no? Cero 2. ¿Dónde estás el A? Cero 2. Es increíble cómo se ha borrado todos los caracteres. 0, 2, 6 y 8. Ok, voy a revisar porque se han borrado varios. Ok, el complemento aquí, 2, 0, 2, 3, 4, 6 y 8 son el conjunto A. ¿Sí? 0, 2, 4, 6 y 8 son el conjunto A. Ahora, como aquí decía unión B, tenía que ver qué había en B y qué no estaba en A. El 0, bueno, había que aumentarle el 3 prácticamente y el 9. Entonces aquí está, ¿sí? 0, 2, 3, 4, 6, 8 y 9. Ahí está, le aumentó los últimos, entonces estaba correcto. Ahora, el complemento de esto es todo lo que está aquí, o perdón, todo lo que le falta a este conjunto para hacer universo. Entonces es como que agarro el conjunto universo que está acá arriba, ¿sí? Vean por favor la lumbre roja, ok, ese es el universo. Tendría que agarrar todos los elementos que le faltan a este conjunto para ser igual al de arriba. Entonces, si te fijas, el cero ya lo tiene, ¿sí? El 2, el 3, entonces solamente tendríamos que tachar. Miren, lo voy a ir tachando. El cero ya lo tiene, el 2 lo tiene, el 3 también, el 4, el 6, ¿sí? El 4, el 6, el 8 también ya está y el 9 también ya está. Entonces, ¿qué le faltó? Le faltó el 1, le faltó el 5 y le faltó el 7. Y justamente es lo que dice aquí, 1, 5 y 7, ¿no? Entonces, solamente para poder hacer estos ejercicios hay que recordar la definición, ¿no? ¿Qué es unión? ¿Qué es intersección? ¿Qué es complemento? ¿Qué es diferencia asimétrica? ¿Qué es diferencia relativa? ¿Sí? Y aplicar. Entonces, estos ejercicios no son muy complicados. Sin embargo, la mayor parte del tiempo no lo tenemos de esa forma. Lo tenemos bajo la forma de simbólica, ¿sí? Es decir, lo tenemos así y en el fondo nos piden encontrar equivalentes a esta expresión o nos piden simplificar y reducir hasta lo más, hasta una expresión mínima que nos indican, ¿sí? Entonces, sin embargo, ya han visto que no está tan difícil hacer también este ejercicio. Se puede graficar también para hacer lo que hemos hecho acá a través de su forma simbólica. Puedes usar diagramas de Venn también para hacer la gráfica y poder hacer la representación. Ahora, esto es factible siempre y cuando tengas la representación, como hemos dicho, de forma, perdón, a los archivos, a los conjuntos los tengas por extensión, como lo tenemos acá, ¿ya? Ya con eso entonces, bueno, hay un último punto antes de pasar a ejercicios que tiene que ver con la cardinalidad. La cardinalidad se refiere a el conteo del número de elementos, ¿sí? Que tiene un conjunto.
Cuando queremos referirnos a la cardinalidad, encerramos normalmente al conjunto con barritas verticales, ¿sí? Parecido a lo que es el valor absoluto. Acá estamos viendo que dice, para definir el total de elementos que hay entre el conjunto A y el conjunto B, miren, esto va a ser igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la intersección de la cardinalidad de A con B. ¿Sí? Entonces aquí claramente me está definiendo cómo puedo determinar, ¿sí? Cuántos elementos va a haber entre el conjunto A y el conjunto B y me están dando una fórmula, ¿no? Me dicen, pues tome en cuenta primero cuántos tiene A, cuántos tiene B y quítele los elementos que están compartiendo A y B, ¿ya? Acá en el ejemplo, vamos a intentar desglosar este ejemplo de manera que lo fijen bien. Es interesante este ejercicio porque da lugar a confusión, pero se aplica bastante bien a lo que está indicando en la parte superior en la fórmula de cardinalidad, ¿sí? Se sabe, dice, que 65 alumnos que hay 65 alumnos en el sexto curso. En total son 65. El universo está dado por los 65 alumnos, ¿sí? A 30 les gusta biología, ¿sí? 30 estudiantes les gusta biología. A 40 las matemáticas. Y a los 10 y a 10 les gusta ambas asignaturas, ¿no? Entonces, como que ya me está desglosando algunas cosas. Entonces, es buena idea de repente ir a separar de una vez a través de diagramas para ir notando esto, ¿ya? Entonces, voy a tratar de compartir la pantalla en dos para que lo podamos graficar, porque no tengo mucho espacio por ahí. Un minutito. Vamos a poner una pizarrita. Esta parte me gustaría que si tienen alguna duda me consulten porque pasa de que a veces, ahora sí, a veces no lo entendemos y cuando ya toca aplicarlo, pues ahí viene el problema, ¿no? Entonces voy a compartir enseguida toda la pantalla. Ok, ahora estoy compartiendo dos pantallas divididas, ¿sí? En la mano izquierda voy a tratar de ir graficando lo que dice en la mano derecha, de tal manera de que esté más claro. ¿Listo? Bien, bueno, hay un universo de un total de 60 estudiantes. El universo es de 60, ¿sí? Entonces ahí estoy poniendo al conjunto universo. Bueno, ahora dice, ¿no? Tengo 65 en total, de los cuales 30 les gusta biología, entonces es como que tenés a los de biología por aquí. También matemáticas, 40, pero hay 10 que les gusta ambas, ¿no? Entonces hay algo que están compartiendo, ¿no? Entonces, de repente por acá puedo poner el conjunto de biología con B mayúscula, al de matemáticas con M y ir denotando ese tema, ¿no? Por ejemplo, los de biología, ¿cuántos eran los de biología? 30, ¿sí? Pero 30 dice, ¿no? Ah, 30 les gusta biología y 40 matemáticas, entonces definitivamente yo voy así, 30 y 40. 30 y 40 son 70, pero ¿cuál es la connotación de lo que está hablando? Dice que 30 les gusta biología y a 40 las matemáticas y a 10 les gusta ambas cosas, ¿sí? Entonces es como que a 10 les gusta tanto biología y matemáticas, ¿no? Entonces, ¿eso qué me está indicando a mí? Que en la parte de la intersección entre biología y matemáticas, aquí debería yo marcar a 10 estudiantes, ¿no? Entonces, 10 estudiantes que les gusta tanto biología como matemáticas. Por ahorita estamos así. Vamos a seguir leyendo, ¿sí? Acá, para que nos especifiquen un poquito más en el siguiente punto. Ojo, el universo es 65, quiere decir que en total son 65, ¿ya?
Para biología solamente debe haber 30, para matemáticas 40 y en la intersección debe haber 10. Vamos a seguir interpretando, todavía no está listo. Ahora, me están esclareciendo y diciendo que tome yo en cuenta que la intersección de biología y matemáticas son 10, ¿sí? Ah, eso quiere decir que de estos 30, de los 30 que eran de biología, solamente que hay unos 10 que están en el área de compartida con matemáticas. Por lo tanto, aquí estos 30 yo necesito fijar y retirar, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Como 10 están a este lado, le voy a desfalcar, ¿no es cierto? Y voy a decir que para quitarle esos 10 quedarían solamente 20. Así yo digo 20 más 10 son los 30 que les gusta biología. Y por lo mismo voy a trabajar en matemáticas, porque en total los que están en matemáticas eran 40, ¿sí? Pero de esos 40 a 10 les gusta también biología y por lo tanto yo acá igual le voy a desfalcar, de 40 le quito 10 y me quedaría con matemáticas en 30. Entonces como que estoy haciendo una operación de resta, como están viendo por acá. Ojo que acá el objetivo del ejercicio es determinar la cardinalidad, ¿sí? Las cantidades, ¿listo? Bueno, de aquí de repente podemos deducir, ¿no? ¿Cuánto está en total aquí? 20 más 10 son 30, más 30 son 60. Acá tenemos 60 en total. Por lo tanto, acá en el universo, que sería este, ¿cuántos estarían acá afuera? El total de estudiantes, decía el universo, es de 65. Pero dentro de los conjuntos B y M tengo a 30 más 30, 60 más 10, 70. 60, en este caso 60, perdón, 20 más 10, 30 más 30 son 60. Para hacer universo me faltan 5, entonces esos 5 están allá afuera, ¿ya? 5 que son del universo. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con el tema de la representación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un principio me hablaban de tantos hay en biología, tantos en matemáticas, pero cuando me hablaron de que había un número de estudiantes que les gustaba a ambos, me estaba hablando de la intersección. Y eso significaba de que yo tenía que defalcarle tanto a biología como matemáticas para que sean considerados en la intersección, ¿no? Entonces, revisando un poquito, miren, el total de estudiantes es 20 más 10, 30 más 30, 60 más 5, 65 en total, que era el universo completo que nos habían dicho, ¿ya? Entonces, cuando hagan cardinalidad, tomen en cuenta bien la operación que hay que hacer para discriminar las cantidades. Dice la fórmula en genérico, cuando quieres tener la cardinalidad de dos conjuntos en unión, lo que hay que hacer es tener la cardinalidad de uno más la cardinalidad del segundo más la intersección, la cardinalidad de la intersección de ambos, ¿no? Y esto está cierto, miren, 20 más 30 son 50, más 10 son los 60, ¿sí? Que serían los que están contemplados en estos dos. Bueno, entonces van a recordar, por favor, que podemos representar la cardinalidad a través de las barras verticales al costado de la definición de conjunto y parecido a lo que es el símbolo de valor absoluto. ¿Ya? Bueno, con este ejemplo ahora nos vamos a ir a algunos ejercicios. Vamos a anotar en el siguiente punto ejercicio. Ingeniera, Sí, dime. eh, ¿será que podría hacer algún ejercicio con diferencia simétrica? ¿Quieres ver de cardinalidad? No, explicó hace un rato sobre la diferencia simétrica. Ah, pero solamente hemos visto algunas propiedades. La aplicación ya de diferencia simétrica lo vamos. Ah, ¿quieres verlo en gráficas? Sí, un Ya. ejercicio. Sí, sí, acá hay uno. Aquí enseguida un minuto. Bien, aquí estaba la definición de la diferencia simétrica, ¿sí? Primero un poquito hay que recordar la definición de ella. La diferencia simétrica se la puede desglosar hacia diferencia relativa. Así es lo que estamos viendo acá. Ojo que esta diferencia ya no es conmutativa, al igual que la diferencia relativa, ¿sí? Recuerden que la conmutatividad la vimos aplicada solamente a lo que es
intersección y la unión, ¿ya? Ahora aquí vemos A diferencia simétrica con B. Su definición nos dice que puede ser equivalente a A menos B como diferencia relativa, unión B menos A. Entonces, A menos B, unión B menos A. Entonces, acá ya está desglosado en dos, ¿no es cierto? En este caso, también no hay muchas propiedades que se apliquen a diferencia relativa, por lo tanto, normalmente lo que vamos a hacer es llevarlo a términos de intersección. Por definición, la diferencia relativa es A intersección el complemento del elemento que estaba con el signo negativo. A intersección B complemento. Unión B intersección ahora A complemento. Entonces, tú estás viendo aquí, por ejemplo, el desglose que se le está haciendo a lo que es la diferencia simétrica. Entonces, normalmente cuando queremos hacer ejercicios, no lo tratamos directamente como está acá, ¿sí? Lo que hacemos es desglosarlo hasta la diferencia relativa y llevarlo normalmente a términos de intersección-unión, como estamos viendo acá, ¿listo? No sé si era esta la aclaración que quería sobre la diferencia simétrica. Ahora, la definición formal que nosotros debemos recordar está en la gráfica que está aquí. Fíjate acá, aquí, ¿sí? Entonces, esta es la gráfica que hay que recordar cuando hablamos de diferencia simétrica, ¿ya? Es, básicamente es como que los elementos que están en A o están en B, pero no en ambos, ¿no? Fíjate que la parte compartida es como que está restada, ¿no? Entonces, ese es también un buen punto de vista cuando hablamos de la diferencia simétrica. Y de repente, en lo que es el tema de algunas definiciones formales, aquí vamos a ver, ok, por ejemplo, A diferencia simétrica con el conjunto vacío, pues es A nada más, ¿sí? A diferencia simétrica con el universo es el complemento de A, ¿sí? De repente esta otra propiedad también te ayude. Pero para llegar a estas propiedades, básicamente aplicamos esto, ¿sí? Desglosamos esto o esto y en función a ello podemos llegar a estas conclusiones que están acá, ¿sí? Indicadas aquí, ¿sí? A diferencia simétrica consigo mismo es el conjunto vacío, a diferencia simétrica con el complemento de A va a ser universo, pero ¿cómo llegamos a esos conceptos? Con el desglose nada más de esto, ¿sí? Con ese desglose se hace. Ahora, creo que donde más van a ver la aplicación de este tipo de operadores va a ser cuando hagamos ejercicios de simplificación y aplicación de propiedades. Entonces, eso va a ser en el siguiente punto, ¿ya? Vamos a reducir un poquito a la pregunta que él hacía, ejercicios con esto. Directamente yo no lo aconsejo, directamente no, pero sí así. Fíjate que lo llevas a términos de diferencia y luego llevas a términos de intersección y complemento. Y con eso, ¿no? Con eso ya estarías vos pudiendo trabajar, ¿no es cierto? Lo que es la cardinalidad, el tema de los elementos que van a quedar como resultado, si es que te dan por extensión al conjunto A y B. Entonces, de esta manera te va a quedar mucho más sencillo hacer el ejercicio, ¿ya? Ojo, esta igualdad también por acá. ¿De dónde sale esta igualdad? Es también de aplicar. Miren, aquí tenés A intersección B complemento. Por conmutatividad dirías B complemento intersección A, ¿sí? Aquí por conmutatividad dirías A complemento intersección B. Y una vez volcado, pudieras trabajar también el tema de eh, hacerlo en el sentido inverso, ¿sí? Como, como nosotros vinimos de la diferencia simétrica hacia términos de intersección, ¿sí? De la misma forma pudiéramos ir hacia términos de unión. ¿Por qué? Mira que aquí yo tomé el tema de que el negativo, para volver a intersección, hacía de que este se aparezca con complemento, ¿sí? A intersección de complemento, ¿ok? Ahora, en este otro concepto, en este otro tenor de acá, dice A unión B, ¿sí? Menos A intersección B, desapareciendo el complemento. Pero este tema de desaparecerlo, el complemento, puede ser una aplicación nada más en sentido inverso, ¿sí? Si sacamos el complemento de acá,
haciendo retrospectiva para atrás, sí vamos a llegar a esa definición, ¿sí? Fíjate que aquí ha quedado A unión B y aquí A intersección B. No es que están a los dos al mismo tiempo volcados. Lo único que ha hecho es sacar para afuera y volver a aplicar para tenerlo al revés. Por eso está agarrando esta equivalencia. Ahora, esta equivalencia también se puede demostrar a través de las propiedades, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer unos ejercicios y ahí se va a complementar, ¿ya? Entonces creo que con eso ya le respondo a su compañero para el tema de cardinalidad o la tema de definición de elementos que van a quedar al aplicar la operación, ¿sí? Tendría que hacerse de esta forma o respaldándose en esta otra alternativa que está por acá a la hora de trabajar esos tipos de ejercicios. Listo. Ahora vámonos a la última parte que son la aplicación de las tablas. Entonces las tablas, sé que para la siguiente clase les he pedido que ya las tengan resumidas. En esas tablitas es importante pues irlas memorizando porque a veces no nos da el tiempo, ¿sí? De estar recordándolas por mucho. Entonces tenemos que estar siempre como en lógica, ¿no? Con la visión desde arriba para intentar aplicar. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver unos ejercicios, vamos a ir de simple a un poquito más elaboradas en siguiente clase. Vamos a empezar primero con demostraciones de igualdad. Para hacer demostraciones de igualdad tenemos o simplificación, tenemos más de una alternativa. Entonces, yo voy a empezar con algunos ejercicios de simplificación, ¿ya? Y la siguiente clase voy a trabajar con ejercicios de demostración de igualdad. Ahora, en ambos ejercicios requiero usar las propiedades que hemos visto el día de hoy. Uno, dos, el método para hacer simplificaciones es uno solo. Básicamente es aplicar propiedades nada más. Entonces, lo que voy a hacer ahora. Y la siguiente clase, que me voy a concentrar en lo que son demostraciones de equivalencia, tiene dos estrategias. La primera estrategia es ocupar las propiedades, ¿sí? Las que hemos mostrado hoy. Tal vez es la más sencilla. Y la segunda estrategia consiste en eh, demostrarlo a través de las propiedades de inclusión, que lo vamos a ver luego. ¿Ya? Entonces, ahorita nos vamos a concentrar en simplificaciones o reducción a través de las propiedades. Entonces, un minutito. Um, Vamos a ver. Tenemos acá ejercicios de simplificación en los cuales me están dando pues una expresión pues con símbolos de intersección, unión, complemento, diferencia simétrica relativa. Y yo me voy a apoyar en propiedades para ir tratando de reducir la expresión hasta algo más pequeño o más corto. A veces me dicen hasta dónde debo reducir y en otras veces simplemente me dicen simplifique, entonces yo voy a hacerlo lo más posible, ¿ya? Bien, y para eso vamos a hacer lo siguiente. Acá un minuto tengo que compartir. Vamos a tener las propiedades a un ladito de tal manera que ustedes me ayuden a la aplicación viendo las propiedades. Están por acá, ok. Bien, entonces ahí va. Simplificación es lo que está pidiendo. Ese es el primer ejercicio. Y acá en derecho vamos a tener un poquito lo que son las propiedades para irlas fijando un poquito. ¿Listo? Por ahora vamos a trabajar simplemente con las propiedades básicas. Ya puede ser unión, intersección o pues complementación, que son las más principales. Y bueno, a ver, veamos aquí. ¿Qué puedo aplicar para seguir reduciendo esta expresión? Me han dado todo esto. Entonces yo tengo que ir viendo qué puedo reducir. Veamos por acá. B unión C. B unión C. Miren, acá es exactamente lo mismo. B unión C. B unión C. ¿Sí? Entonces, acá esta de acá se sacó de este enunciado que estaba acá arriba. Fíjense. Decía B unión C, que era el mismo, pero aquí decía C unión B.
Entonces aquí le pusimos B unión C. ¿Qué es lo que he aplicado ahí? En este punto de acá apliqué simplemente lo que es la conmutatividad, ¿sí? En este punto. Es raro que no me deja el mouse. Parece que está activo el de allá y por eso. Ya, ahora sí. Tenemos este B unión C y aquí vamos a aplicar la propiedad conmutativa. Bueno, ahí le vamos a anotar conmutativa, que es lo que aplicaron en el ejercicio, ¿sí? Acá nos ayudaron un poquito diciendo, bueno, tenés este enunciado y aquí te ayudo un poco notando que puedes aplicar conmutativa y quedarte con B unión C y B unión C. Fíjense que lo único que ha cambiado es el segundo componente. Ahora, ¿qué más puedo aplicar aquí? No sé si alguien me va y mira, fíjense que aquí estoy, ¿sí? En la tablita que tengo en la mano derecha. Y si alguien me ayuda indicándome qué podemos aplicar ahí. Nadie. Miren, algunas veces podemos hacer esto. Imagínate que en vez de B unión C tuvieras, por ejemplo, ahí paréntesis A, ¿sí? Y luego tuvieras simplemente la intersección, perdón, no A, le voy a poner, por ejemplo, un E, ¿sí? Un E, intersección, ¿sí? Y aquí tienes también B unión C, entonces es como si fuera también un E, ¿ya? Y esos así, ¿sí? Un E, intersección E, y luego tenés intersección la B, ¿sí? ¿Qué era mi objetivo? Que mostrarles que B unión C puede ser equivalente a simplemente un término que es E. Y ahí que tengo E intersección E. Es como decir A intersección A. Entonces voy a ir a buscar las propiedades de intersección porque está muy similar a la propiedad que vimos de indepotencia, ¿sí? Que también está en la intersección. Acá está. A intersección A es igual a A. Por lo tanto, aquí cuando me dice E intersección E, para mí sería un E, pero en el fondo ese E es B unión C. ¿Sí? Entonces, lo único que he hecho es, como era igual, era un término complejo, lo reduje a un AE y luego lo he podido asociar con su propiedad, que es la propiedad de idempotencia. Entonces ahora tengo B unión C intersección B. Y pues yo lo veo muy parecido a por ejemplo, la distributiva, ¿no? Porque veo conectores opuestos, veo el componente externo, que de repente luego se puede asociar con el componente interno B con B. A ver, probemos una distributiva, ¿sí? Acuérdense que aquí yo incluso puedo decirle, bueno, por conmutativa, para que se vea más ordenado, y decir B intersección B unión C, ¿sí? Entonces por conmutativa. Ahora, aquí le aplico una distributiva. Y la distributiva que dice, bueno, van a venirse estos dos elementos. ¿Sí? Mi objetivo era agarrar esos dos. B intersección B. Ahí cierra. Y luego va la unión. ¿Sí? Y luego iría otra vez B intersección B intersección con C. ¿No? Y ahí aplica una distributiva. B intersección B, unión B intersección C. No me ha servido de mucho, ¿no? Porque estoy llegando a lo mismo que está aquí, ¿sí? Entonces, no sé, me pregunto y les pregunto a ustedes. No me sirvió de mucho porque he llegado a la misma expresión y mi objetivo era ir reduciendo. Entonces no voy a aplicar esa distributiva porque no me ayuda en nada. De hecho, si yo quiero reducir, tal vez está bien así, ¿no?
Sin embargo, mi pregunta es si podemos reducir un poquito más esta expresión de tal manera de que se reduzca para decir que el ejercicio ya está concluido. Voy a hacer un repaso. Mire, acá tengo intersección, entonces voy a ir a ver qué puedo hacer con la intersección. Vamos, acá están las propiedades. Voy a seguir revisando. Tenemos la independencia, ¿sí? Vamos a ponerle un apuntadorcito un poquito más, ¿ok? Tengo la idempotencia, no, ¿sí? B intersección B unión C. Ahora, hay la absorción que también hemos aplicado en más de una ocasión en lógica, ¿no? ¿Qué dice la absorción? Bueno, el componente externo está repetido adentro, miren, A y A. Conectores o en este caso operadores opuestos. Tengo esa, tengo esa situación acá, por favor revise. ¿Puedo aplicar absorción en este punto? ¿Sí o no? Sí, sí puede aplicar. Sí, y nos ayudaría porque estaríamos reduciendo. ¿Sí? Entonces vamos a decirle aquí absorción y dice, ¿no? La absorción. El elemento externo está repetido adentro, los operadores son opuestos, por lo tanto me quedo con el elemento repetido. ¿Sí? Entonces esto que se quedaría simplificado a simplemente V. Y ahí sí ya puedo decir que he podido reducir la expresión. ¿Ya? Entonces, de esa manera se puede ir trabajando lo que son las propiedades, ¿ya? Ahora voy a irme un poquito más abajo. Vamos a escoger otra. Esta está con diferencia relativa, puede ser, ¿sí? Vamos a hacer una de cada una. Acá estaba unión, intersección, acá está la diferencia relativa. Vamos a ver qué podemos hacer por acá. Yo les he pasado tablitas en la teoría de lo que es las propiedades para unión, intersección, complemento, ¿sí? Sin embargo, esas tablitas que yo tenía en esa parte teórica, la vamos a complementar, por favor. Quiero que se fijen en este PDF que también está en plataforma. Vamos a ver este PDF, ¿ok? Este PDF tiene algunas otras más que no están en ese resumen de las genéricas que les pasé. Entonces voy a hacer una breve síntesis de las adicionales que les voy a pasar, porque en siguiente clase lo vamos a necesitar, ¿ya? Por ejemplo, en la unión, en la tablita de unión, hay uno adicional que se llama la adición, que está más que todo trabajando con el operador de inclusión. Acuérdense, esta es inclusión. Dice A incluido en A unión B, o también puedo decir B incluido en A unión B, ¿sí? Esto va a cumplir sí o sí, sí y solamente si A y B son conjuntos disjuntos, ¿sí? Ahora, en lo que es la propiedad de intersección, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, también la propiedad de adición. Adición es cuando aumentamos, ¿sí? Dice, tenés A intersección B, entonces esto puedo decir que está incluido en B, o también puedo, si tengo A intersección B, puedo decir que está incluido en A. O sea, me refiero a que puedo hacer esa deducción, ¿sí? La intersección de A con B está incluido en B, dice. O también puede suceder que la intersección de A con B está incluido en A, dice, ¿no? Entonces esa es la famosa propiedad de adición que a veces podemos utilizar. Se usa poco, pero miren, este trabaja con el operador de inclusión, ¿sí? Ahora, en el caso de que A y B son disjuntos, podemos definir que la intersección de A con B es el conjunto vacío, pero esto ya lo sabemos por definición teórica, ¿no? Obviamente que los disjuntos no tienen ningún elemento en común, por lo tanto su intersección es pues conjunto vacío, ¿ya? A este grupo de unión e intersección, acá hay algunas más, está un poquito, no, está un poco claro este PDF, pero el que les voy a pasar está más. Vamos a ver si mejora ahí. Está un poquito más claro. Hay algunas propiedades que es buena idea resumirlas. Por eso es que está pasando, se las estoy pasando a través de este PDF. El doble complemento, ahí está, se van a anular. ¿Sí? Por complementación se anulan. ¿Ok? A unión con su complemento es el universo, pero A intersección su complemento es el conjunto vacío.
Cuando el complemento entra adentro del paréntesis, se va a volcar el operador, ¿sí? O cuando el complemento, o si tuvieras una intersección y el complemento está afuera, va a entrar el operador igual que en la intersección, se va a volver unión, etcétera, ¿sí? Aquí voy. Estas propiedades son las que no estaban en el resumen que les pasé, por eso es que les voy a pasar este PDF para que lo tengan más completo. Estas propiedades son exclusivamente para la diferencia relativa y la diferencia simétrica, sí que es lo que le falta a esas tablas que les pasé al principio. Acá, por ejemplo, nuevamente, la diferencia relativa se puede llevar a intersección, haciendo de que el componente que estaba al lado del símbolo menos se va a volver complemento. Esto es A intersección B complemento. Acá no se ve bien, pero está con el complemento acá. La diferencia de A consigo misma es el conjunto vacío. La diferencia entre A y el vacío es A, obviamente. Ojo con esto, la diferencia entre el vacío con A no es lo mismo. La diferencia relativa no es conmutativa, ¿sí? No es. Por esa razón estos dos son distintos. Miren, si a A le quito el vacío, me quedo con A. Pero si al conjunto vacío le quito A, me quedo pues con el conjunto vacío nada más, ¿cierto? Entonces, el elemento que está en izquierdo del signo es el que queda, ¿sí? ¿Ok? Universo menos el vacío. Si al universo le quito el vacío, dice que me quedo con el complemento de A. Ojo con este concepto. Luego, A menos B, dice acá, va a ser igual a B menos A solamente si y solo si cuando A sea igual a B. En genérico, la diferencia relativa no es conmutativa, pero si nosotros asumimos de que lo va a hacer, solamente lo podemos hacer en el caso de que A y B sean exactamente iguales, ¿ya? Eso es la explicación que está por acá, ¿ok? Otra, A menos B puede estar A menos B puede estar incluido en A, ¿sí? ¿Ok? Si a A le quito los elementos de B, el resultado puede estar incluido en A, eso es lo que me está diciendo aquí. No olviden que A menos B es diferente de B menos A, ¿sí? A no ser que A sea igual a B. Estoy un poco repitiendo lo de arriba, pero de otra forma, ¿sí? Y sin embargo, en la diferencia simétrica observamos algunas cosas que sí se dan, como por ejemplo la conmutatividad, ¿sí? Vamos a ver. Dice que A diferencia simétrica con B es igual a B diferencia simétrica con A. Esta sí aplica conmutativa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, también puede asociar a B, C, a diferencia simétrica B, diferencia simétrica con C, priorizando B con C, o sea, conmutativa, asociativa. Esta es similar, ¿no? Si a A le hago diferencia simétrica al conjunto vacío, me quedo con A, ¿sí? Si a A le hago diferencia simétrica con A consigo misma, me quedo con el vacío, ¿sí? Entonces, aquí estas propiedades también hay que hacerles como que un resumen para no olvidarlas, ¿sí? Sobre todo lo que preguntó su compañero, ¿no? Haga un ejemplo con diferencia simétrica. Es muy difícil a veces salir de este operador si no nos damos cuenta a qué podemos ponerle con equivalente, ¿sí? Entonces, estas propiedades las pueden trabajar de manera directa, pero no tanto. Miren que no son muchas, ¿no? Dice que es conmutativa, se puede hacer asociativa. Esto es importante recordar, ¿sí? Es como que el vacío es neutro, ¿no? Entonces, A diferencia con vacío es A diferencia consigo mismo es vacío, ¿sí? Eh, Acuérdense que la diferencia aritmética tiene a los elementos que que están en el conjunto A o B, pero no en ambos, ¿no? Entonces ahí va, ¿sí? Entonces, sin embargo, lo más utilizado es lo que está acá, ¿sí? Si lo tienes bajo la forma de diferencia simétrica, volverlo diferencia relativa, ¿sí? A menos B, unión B menos A. Esta es la forma más común de deshacernos de la diferencia simétrica, porque una vez que está con operador de diferencia relativa, se aplica lo que es la propiedad
que lo va a convertir en A intersección B complemento, ¿no es cierto? Aquí va a decir B intersección A complemento y ya en términos de complemento e intersección, ya pues esto está fácil de tratar, ¿sí? Aquí está viendo otra alternativa, miren, ya no está usando la diferencia relativa, sino más bien la unión, como el operador central, A unión B, menos, ahora es afuera, fíjate que es como que el operador nada más lo ha invertido, ¿no? Está adentro, ahora está afuera, estaba afuera, ahora está adentro. Entonces, A unión B menos A intersección B, ojo con eso. Sería interesante, la siguiente clase lo vamos a ver en un ejercicio, cómo es que está pasando de esta a esta con las propiedades de la diferencia relativa, podemos llegar a esto, ¿sí? Entonces, esto de acá lo vamos a ver en un ejercicio de la siguiente clase. De aquí, de esta, vamos a llegar a esto, ¿sí? Aplicando simplemente propiedades. Bueno, acá creo que la siguiente clase anterior les hablé, pero ahí está un poquito más resumiendo algunas propiedades más de la diferencia simétrica para que las utilicemos o las apliquemos. De todas maneras, eso está aquí bastante bien reducido, ¿sí? Esto que está por acá también lo vemos por acá, ¿sí? Así como lo vimos con unión, lo está viendo con intersección, porque el menos se puede volver intersectado con el complemento de B. De todas formas, todo esto está en esta tablita que está acá, ¿sí? Entonces, pues, la siguiente clase quisiera, por favor, que ustedes aparezcan con esta tablita resumida de mano propia, ¿ya? Bueno, con esa aclaración, vamos a intentar avanzar a este lado. Necesitamos hacer un poquito más de práctica del uso de las propiedades, ¿ya? El dominio de las propiedades es lo que te va a ayudar en este tipo de ejercicios. Bueno, acá tenemos ya algo distinto, ¿no? Dice A complemento, intersección B complemento. Acá hay un complemento, acá hay diferencia. Bueno, yo prefiero deshacerme de la diferencia relativa, ¿sí? Entonces vamos a intentar primero deshacernos de esa diferencia relativa eh, y aplicando un poquito el tema de complemento, pero voy primero a matar este primer operador. Miren, vamos a matar este. ¿Qué propiedad puedo aplicar aquí para deshacerme de esto? ¿Qué decía la regla de la diferencia relativa? Está por acá. Lo va a volver a términos de intersección, ¿sí? Aquí está. A menos B es igual a A intersección B complemento. Acá tiene un apóstrofe que casi no se ve, ¿sí? Entonces, miren, aquí tengo al A y aquí tengo al B. Entonces, aquí le digo, por propiedad de diferencia relativa, voy a agarrar el de la izquierda, A complemento, intersección, A complemento, intersección, B complemento, ok, complemento, pero no lo estoy tocando, ¿sí? Entonces, el complemento izquierdo se queda como está y luego dice intersección. Ese menos se va a volver intersección. El complemento del que está a la derecha, ¿no? A menos B. Fíjense que ese ya está en complemento y es como que le voy a volver a aplicar complemento, ¿no? Entonces, A menos complemento del segundo componente. A menos complemento del segundo componente. Y ahora aquí ya puedo empezar a aplicar eh, la propiedad que puede meter adentro del paréntesis el complemento. Ahora, al meter el complemento adentro, ojo, era como aplicar un Morgan. Vamos a revisar esa propiedad en la intersección, ¿sí? Aquí está. La ley de Morgan te dice que si quieres meter adentro de la intersección el complemento, bueno, va a ser a complemento, pero el operador se debe volcar. Entonces, eso es lo que voy a hacer con este complemento que está afuera. Entonces, aquí le vamos a decir, por ley de Morgan, aquí que va a quedar a complemento, complemento, ¿sí? Intersección,
Vamos a copiarlo, ese simbolito extraño. Y el complemento que está afuera viene aquí también y va a quedar B, complemento, complemento. Doble, ¿verdad? Entonces, eso también puedo conservar por ahora, porque lo único que he hecho es meter el complemento. Y esto va con una intersección y pues ahora, ¿qué tenemos acá? Este complemento viene a entrar al otro complemento y ambos complementos se anulan, ¿no es cierto? Entonces, por doble complementación, por complementación, eh, por doble negación, le decíamos nosotros, ¿ya? Entonces, Y, sí, dime. disculpe, y cuando entra el complemento no tiene que cambiar esa intersección a unión. La intersección, correcto, me equivoqué acá, tienes razón, me olvidé volcarlo al operador. Tengo que volcar este operador, ¿sí? Entra adentro, afecta al operador en sentido opuesto, ahí, unión. Pero acá, en este otro, no. ¿Por qué? Porque este le está anulando a este otro. Y yo no estoy metiendo adentro del el paréntesis nada, ¿sí? Entonces aquí no. Entonces ahí vamos a ver un paréntesis a diferencia de B y el complemento se va a ir con el doble, con el otro complemento. Entonces ahí he aplicado dos leyes. Morgan acá para que entre el complemento adentro y ahí es donde está bien que la observación de la compañera porque hay que volcar el operador. Y aquí en este otro hay otra propiedad, ¿no? Que es la complemento con complemento, que se están anulando, ¿sí? Si no está en la tablita, le podemos decir por doble complemento, ¿sí? Como lo hacíamos en lógica, porque las mismas propiedades se aplican acá. Qué raro que no lo puse, debería estar por acá. Raro que no lo puse a esa. Sí, no, no está. Lo voy a tener que aumentar. Hay una que sí es el mismo sentido que le dábamos a la negación, ¿sí? Por doble complemento le podríamos poner Morgan y doble complemento, ¿sí? Esa sería la que estoy aplicando ahí. Dos en una se puede para simplificar, ¿sí? Entonces aquí entendamos que se están anulando y se está quedando sola. Y acá también, ¿no? Esta B doble complemento, esta A doble complemento también se pueden directamente anular, ¿sí? Aquí otra vez le digo, bueno, hagamos lo siguiente. Aquí, aplico ley de Morgan nada más para ordenarlo. Y acá voy a conservar el doble complemento así como está. ¿Ok? Y aquí le decimos por doble complemento. Pero ahora le voy a aplicar a todo, ¿sí? Doble complemento a todos los lugares que hay. Entonces este va a quedar como una A, unión B, la intersección, ahí toca la intersección, este se ha movido todo. Seguimos llevando a izquierdo, ok. A unión B, ahí está perdiendo el doble complemento, intersección A menos. Ahora, también nos podemos deshacer de este operador. Ahora le puedo decir por diferencia relativa. Esto va a quedar tal cual y aquí vamos a afectar a intersección B complemento sería, ¿no? A intersección el complemento de B. ¿Ok? ¿Qué más puedo aplicar ahí? Tengo A unión B, intersección B complemento. Podemos hacer una asociación. Sí, yo creo que sí. Esto de acá no, vamos a aclarar bien. Le ha puesto raro su apóstrofe, pero bueno, vamos a hacerlo ahí. No nos olvidemos que ahí está con su apóstrofe de complemento, ¿sí? Yo voy a asociar, miren, estos tres. Sí, intersección A unión B. Y porque puedo aplicar ahí lo que llamamos nosotros la absorción, pero también pudiéramos pensar en esta otra, miren, ¿qué pasa si yo asocio lo que voy a marcar con amarillo? Esta
con esta y con esta. Me voy a encontrar con otro caso, ¿no? B, este es B complemento y este es B, ¿sí? Y esa teníamos nosotros esa ley también por ahí en el tema de lógica, ¿sí? Porque está opuesto. Bueno, esa sería una alternativa. Otra alternativa es agarrar nomás esta A con B, el componente externo está internamente, operadores opuestos, por lo tanto me quedaría simplemente con A y pues eso también estaría bien, ¿sí? A ver, acá le decimos asociativa entonces y vamos a agarrar a esa A intersección A unión B. Al asociar quiero ver esos tres juntos, ¿sí? Y todo eso intersectado con B complemento. Ahí estoy aplicando la asociativa. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? A intersección A unión B. Esa es una absorción, ¿no es cierto? El componente externo está repetido adentro, operadores opuestos. Me quedo con el componente repetido, el que está adentro y afuera, que en este caso sería A. Entonces ahí sería por absorción. Acá me quedaría directamente con A. Todo esto de acá se reduciría a A. Y luego, bueno, tendría que ir esto para completar la cola que no toqué. A intersección B complemento. ¿Puedo aplicar alguna cosa más por aquí? Me parece que no, sí, no, la verdad que no le veo nada más que valga la pena tampoco, pero la expresión está reducida, ¿sí? A términos de A intersección B complemento. ¿Qué significa que he podido simplificar? He reducido esto que era muy complejo a una operación más sencilla. En términos de lógica, cuando simplificábamos, ¿qué decíamos? Que la tabla de verdad de esta era idéntica a la tabla de verdad del resultante, ¿no? Porque era un equivalente, ¿sí? Entonces, técnicamente, el resultado de una operación que está acá es equivalente a al resultado que va a arrojar esta operación, ¿sí? Entonces, por eso es la simplificación, reduce la expresión y la hace más sencilla. Y bueno, a ver, vamos a ver una más. Acá, bueno, intersección, unión, creo que no vale la pena. Lo mismo, diferencia, unión, intersección. Seguimos hablando de simplificación. No veo uno más complicado. Este está repetido. Acá hay más términos, nada más. Déjeme escoger uno más. Bueno, este está interesante, pero quiero que me ayuden a hacer este. Este está parece muy sencillo, ¿no? ¿Qué puedo aplicar acá? Aquí, ¿qué puedo aplicar? Propiedades de unión, por ejemplo. Vamos a ver unión. Aquí están las propiedades de unión. Aquí tenés A unión A y de potencia, ¿no? A unión A es A, ahí se va a reducir a una A, intersección, A unión B complemento, ¿sí? De repente, pues podemos hacer algo ahí. A ver, yo diría por I de potencia, A unión A va a quedar como A y luego va a quedar la intersección con A unión B complemento, ¿sí? Y a este le llamamos I de potencia. ¿Qué más puedo aplicar ahí? Hice una I de potencia, A intersección A unión B complemento. Mire, el componente externo que es A está repetido adentro, ¿sí? A, operadores opuestos. ¿Qué ley puedo aplicar ahí? Absorción. Absorción, ¿sí? ¿Y me voy a quedar con qué? Con B, ¿no? Ok, aquí es B complemento, ojo, no sé por qué le cambia ese, me lo cambia y me lo deja feo. Ok, ahí está la comillita por si acaso, ¿sí? Entonces aquí le decimos, aplicamos absorción, que es esta que está acá, ¿sí?
Miren, el elemento repetido, ¿ok? Es el que va a quedar. Ojo que hay otro, el por Sky, no sé si lo recuerdan, que también estaba en lógica, también se puede aplicar aquí, ¿ya? De todas maneras, no está en la tablita y si aparece yo se los voy a recordar, ¿sí? Ok, el elemento repetido está, bueno, componente externo, interno, operadores opuestos, entonces me quedo con el repetido. Entonces, ¿qué me voy a quedar aquí? A intersección A unión B complemento. Ah, el elemento repetido acá es A. Entonces, ¿con qué me quedo? Es con A. Entonces aquí es absorción. Bueno, che. Aquí está el mouse haciéndome una muy mala pasada. Acá que era A unión B complemento. Es esta. No sé qué le pasa. Se está escondiendo. Sí, vamos a ver, creo que... Bueno, la cosa es que queda el elemento repetido. Queda simplemente A. Acá no estoy segura qué le pasa a mi mouse. Es como que está tambaleando. Será un ratingo este apoyador y listo, ahí quedamos. No. Entonces, por absorción, y acá me lo anoté. Es un problemita, parece de memoria o algo así, pero bueno, ahí está y no se lo ve cuando lo muevo. Entonces, quedaría reducido a simplemente A, ¿no? Ahora, como ven, lo que nos está faltando es manejo de las tablitas, ¿sí? Entonces, voy a darle una revisada a las tablas y voy a actualizar en la plataforma virtual, ¿sí? Y se las voy a pasar en el grupo del WhatsApp o va a estar adjunto con el video de esta clase. Una tablita un poquito más clara porque he visto que hay algunos problemitas en algunos símbolos que no se están notando claramente para que puedan armar su resumen ustedes. Y la siguiente clase vamos a hacer unos ejercicios un poquito más elaborados con lo que es simplificación y vamos a pasar al otro ejercicio que es también demostraciones de igualdad, donde nos vamos a apoyar también en el método que utiliza eh, la inclusión, ¿sí? Para demostrar que dos expresiones son iguales en conjuntos, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. Ninguna, entonces nos veríamos el día martes, ¿ya? Váyanse preparando, con esto ya pueden avanzar bastante en el práctico, les comento, ¿ya? Ya tienen algunas ideas de cómo van a hacer la relación de lo que es la pertenencia de un elemento a pues determinadas operaciones con conjunto. Ya tienen la relación de lo que es la cardinalidad también, para determinar la cardinalidad, pues la fórmula de repente estaba haciendo falta y también ya tienen las propiedades, ¿ya? Y sí, con el video junto lo voy a poner y ya con eso, pues si el auxiliar les pasa a otro bloque también sería interesante, pero bueno, acá creo que he tratado de simplificar las más utilizadas. Y la siguiente clase nos veríamos entonces, ¿listo? Pasen buenas tardes, nos veríamos el martes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.